Hola, buenas tardes, soy Carlos y vamos a ver un nuevo video tutorial sobre el deterioro de créditos comerciales. Este vídeo será el último de momento en que hablaremos sobre cuentas del grupo 4. A partir del siguiente vídeo ya empezaremos a tocar temas de bienes de inversión, bienes de inmovilizado. Bien, vamos a ver un poco en qué consiste el tema de deterioro de créditos. El deterioro de crédito se utiliza cuando tenemos clientes sobre los que estamos sufriendo impagos, ¿no? Podemos tener dos tipos de insolvencias. La insolvencia que denominaríamos irreversible, que es aquella cuando el cliente ya lo damos definitivamente por perdido, es decir, que ya vemos que no vamos a cobrar, o aquella insolvencia que puede ser reversible, que quizás más adelante no lo cobremos o sí que lo podamos cobrar, ¿no? Tenemos sospechas de que sobre un cliente determinado podamos no cobrar el derecho de cobro que tenemos sobre él, pero no lo sabemos a ciencia cierta, quizás más adelante sí que lo podamos cobrar. Entonces, cuando tengamos una certeza de que un cliente no cobramos, sería una insolvencia irreversible, y cuando tengamos sospechas de que un cliente no vayamos a cobrarlo, será una insolvencia reversible, y la forma de contabilizar uno y otro es diferente. En el primer caso, cuando tenemos la certeza, al cliente lo tendremos que dar de baja de la contabilidad, mientras que si solamente sospechamos de que ese cliente no nos va a pagar, lo único que tendremos que hacer es no darlo de baja, sino ponerlo pues como un cliente de dudoso cobro. Y aunque por el principio de prudencia sí que tendremos que reflejar esa pérdida en el balance. Bien, vamos a ver cómo se hace esto en la práctica. Las cuentas que tenemos que ir utilizando son la 694, pérdidas por deterioro de créditos por operaciones comerciales, que es esta cuenta refleja las pérdidas reversibles, es decir, aquellas pérdidas que sí que pueden revertir. Por otro lado, tenemos la cuenta reversión del deterioro de créditos por operaciones comerciales, que es cuando ya sabemos definitivamente si ese cliente lo cobramos o no lo hemos cobrado, ¿no? Entonces, en ese momento utilizaremos la cuenta 794. De todas formas, después ya veréis cómo con un ejemplo se ve mucho más claro. Otra cuenta importante, la cuenta 436, que es cuando tengamos sospechas de que a un cliente no vamos a cobrarlo, utilizaremos esta cuenta en concreto, la 436, clientes de dudoso cobro. Bien. Y otra cuenta similar a esta, pero para los deudores, será la cuenta 446, deudores de dudoso cobro. En esta cuenta serán aquellos deudores que tengamos serias dudas sobre su cobro. Otra cuenta importante, la 650. Pérdidas de créditos comerciales incobrables. Parece muy similar a la 694, pero no es lo mismo. Aquí es cuando ya la pérdida es irreversible, que el cliente ya vemos que no vamos a cobrarlo de ninguna forma. Se ha declarado en quiebra, desaparecido, se ha ido a Hawái, lo que sea, pero que ya vemos que este cliente ya definitivamente lo damos por perdido. Entonces lo reflejaremos en la cuenta 650, pérdida de créditos comerciales incobrables. Y otra cuenta necesaria utilizar es la cuenta 490, deterioro de valor de créditos por operaciones incobrables, y en esta cuenta reflejaremos las posibles disminuciones de valor de los derechos de cobro, es decir, aquellos que reflejará la pérdida de valor de aquellos clientes que tengamos sospechas de que no vamos a cobrar. Es decir, muy importante en este apartado es tener clara la diferencia entre la cuenta 650, pérdidas de créditos comerciales incobrables. Esta cuenta la utilizamos cuando sepamos con certeza que un cliente no nos va a pagar. Este cliente está en quiebra y ya no vamos a cobrar. Y la 694, que es pérdidas por deterioro de créditos por operaciones comerciales. En esta la utilizamos cuando sospechamos que un cliente no nos va a pagar, pero quizás más adelante sí que cobremos. Muy bien, pues vamos a seguir.
Los métodos de estimación del deterioro se pueden llevar a cabo de dos formas que nos admite el Plan General Contable. Uno sería el método de la estimación global y otro sería el método de la estimación individualizada. Vamos a ver la diferencia entre uno y otro. El método de estimación global es aquel en el que a final de ejercicio haremos un cálculo, una estimación general del riesgo de posibles insolvencias en los saldos que hay en ese momento de los clientes y deudores. Es decir, yo tengo una gran cantidad de clientes en general muy pequeños o poco relevantes en relación a lo que es el volumen de la empresa, y entonces yo no puedo hacer un cálculo individual de cada cliente si sospechamos que nos va a pagar o no nos va a pagar. Entonces haremos un cálculo general, un cálculo global en función de diferentes factores, en función de la situación de la economía, en función de, pues, de nuestros propios clientes, como vemos la evolución que ha tenido a lo largo de años anteriores. No sé, podemos tomar diferentes estimaciones probabilísticas o estadísticas y sobre ellas pues haremos un cálculo. Bien, entonces esto, como hemos dicho, se utiliza en empresas que tengan muchos clientes pero de cantidades poco relevantes. No sé, imaginémonos, por ejemplo, una empresa como Telefónica, que son, pues tendrán millones de clientes, millones de pequeños consumidores, y claro, Telefónica no puede estar pendiente de cada uno de estos clientes. Quizás sí de a lo mejor algunos importantes, pero de la gran mayoría no podrá estar pendiente de si van a cobrar o no van a cobrar. ¿Qué hará Telefónica? Pues entonces hará una estimación global. ¿M? Y utilizará este método, el método de estimación global de deterioro. Por otro lado, tenemos el método de la estimación individualizada. En este caso sí, podremos controlar cada cliente de forma individualizada, de forma individual, y entonces en cada uno estimaremos si existe un riesgo de insolvencia del mismo. Entonces, ¿cuándo utilizaremos esto? Bueno, cuando tengamos empresas o estemos en una empresa con clientes en las que las cantidades sí sean relevantes, sí sean importantes, sí sean significativas en relación al volumen de la empresa. Entonces sí que podremos controlar cada uno de estos clientes si tenemos sospechas fundadas de que nos vayan a pagar. Un tema importante que no creo que no he comentado sobre el tema del deterioro de créditos es que esto, aunque no sea cierto que ese cliente no nos vaya a pagar, existe un principio en la contabilidad que es el principio de prudencia valorativa, ¿no? Que es un principio muy importante, que dice que en el momento en que tengamos cualquier sospecha de cualquier pérdida en la empresa, debemos de reflejarla, ¿no? Entonces, por ese concepto es por el que se tienen que utilizar las pérdidas, las estimaciones de pérdidas por deterioro. Bueno, entonces vamos a empezar con el método de estimación global. Vamos a ver un ejemplo y ya veréis que sobre el ejemplo lo vamos a ver mucho más sencillo. Mediante el ejemplo de estimación global hemos quedado que a final de ejercicio íbamos a hacer un cálculo general del riesgo de fallidos en los saldos existentes de clientes y deudores. Y esto lo utilizamos con empresas con muchos clientes de cantidades poco relevantes, ¿no? Hemos dicho como ejemplo Telefónica. Bien, pues vamos a ver. Bueno, pues aquí tenemos un ejemplo que es el saldo de todos los clientes de una empresa a 31 de diciembre de 2012 es de 93.000 euros. Y tras un análisis, un estudio estadístico y valorando la actual coyuntura económica, la empresa considera que el riesgo de impagos de su cartera de clientes es de un 7%. Bueno, pues ¿qué tendremos que hacer? Pues lo primero es a 31 de diciembre haremos un cálculo de la posible insolvencia. Le calculamos sobre esta cuenta que teníamos ya abierta, que era la 430 de 93.000 euros, que era el volumen de la cartera de clientes. Ahí hemos estimado que va a haber un 7% de estos que no nos van a pagar. Pues entonces lo que hacemos es hacemos un cálculo sobre nuestra cartera de clientes y el 7% son
6.510. Y esto es lo que incluiremos dentro de la cuenta 694. La cuenta 694, que era pérdidas por deterioro de créditos por operaciones comerciales. ¿Y en el haber qué ponemos? Pues en el haber ponemos la cuenta 490, deterioro de valor de créditos por operaciones comerciales por el mismo importe. Esta cuenta refleja la disminución de valor de nuestra cartera de clientes por posibles insolvencias, que todavía no se han producido, pero tenemos serias sospechas de que no nos vayan a pagar en este porcentaje. Muy bien. Durante el año se producirán diferentes operaciones de impagos, de sospechas más claras sobre un determinado cliente que no nos está pagando, etcétera. Entonces, durante el año vamos a ir contabilizando esas insolvencias que se van produciendo. Por ejemplo, el 15 de marzo consideramos de dudoso cobro a un cliente que nos debía 3.000 euros y nos ha devuelto el recibo del banco. Bien, ¿cómo contabilizar esto? Pues bien, en este caso lo único que tenemos que hacer es pasar de cliente de dudoso cobro a este señor por 3.000 euros a la 430 por 3.000 euros. Disminuirá la cuenta 430 y pasará a ser la cuenta 436 clientes de dudoso cobro. No tenemos que dotar una provisión por pérdidas por deterioro porque ya la hemos dotado a final del ejercicio. Esto, digamos, la pongo en gris porque en el 31 de diciembre se fue a resultado del ejercicio, se fue a pérdidas, pero esta sí que está en la contabilidad, esta 6.510. Bueno, vamos a ver cómo continuaría este supuesto. El 25 de octubre otro cliente se ha declarado en quiebra y damos por perdida la cantidad de 2.500 que nos adeudaba. Bien, ¿qué haremos aquí? Pues bueno, aquí tendremos que darlo como definitivamente perdido un determinado cliente porque vemos que ya no vamos a cobrar de ninguna forma. Pues bueno, ¿cómo lo haremos esto? Pues utilizaremos en ese caso no la 694 sino la 650, que es la que refleja las pérdidas definitivas, pérdidas de créditos comerciales incobrables a clientes. Entonces daremos de baja clientes por 2.500 porque no vamos a cobrar ya de ninguna de las formas y lo colocaremos en la cuenta 650, que es una pérdida cierta y definitiva, pérdidas de créditos comerciales incobrables por 2.500. Pues bien, fijaros la diferencia de una pérdida definitiva a una pérdida provisional. En la pérdida provisional no damos de baja la cuenta 430 clientes, porque son clientes que siguen estando en vigor y sí que tenemos todavía esperanzas de que vayamos a cobrarlos. En cambio, en este caso, cuando damos una pérdida definitiva, ya este cliente en concreto ya estimamos o creemos ya que no lo vamos a cobrar de ninguna de las formas. Por tanto, lo que procede es dar de baja a ese cliente porque no lo vamos a cobrar y ponerlo como pérdida definitiva en la cuenta 650. Y ahora ya estamos a 31 de diciembre de 2013, del año siguiente. En este caso, el saldo de clientes va a ser de 65.000 euros. Esto es un cálculo mío, un importe que he puesto yo. Y la estimación de insolvencia sobre el mismo es del 5%. Es decir, sospechamos que de esos 65.000, un 5% no vayamos a cobrarlo. Por tanto, ¿cómo haremos esto? Pues bien, la forma de proceder a 31 de diciembre es, por un lado, anular la pérdida por deterioro del año pasado. Si recordamos, el año pasado teníamos una pérdida de deterioro de 6.510 que estaba reflejado en la cuenta 490. Esa cuenta la tenemos que anular porque no corresponde a los clientes de este año, corresponde a los clientes del año pasado, es decir, la cuenta de deterioro de valor de créditos por operaciones comerciales la damos de baja, la 490 la damos de baja aquí por 6.510 y luego en el haber pondremos la cuenta 794 que es para anular la pérdida por deterioro que dotamos el año pasado, que se llama reversión del deterioro de créditos por operaciones comerciales. Eso por un lado. Y por otro lado, tenemos que dotar la provisión de este año. Esto es para anular la provisión del año 2012 y ahora dotamos la provisión del ejercicio 2013. ¿Cómo lo hacemos? Pues de nuevo damos de alta la 694, esto es lo que va a ir a pérdidas, que es
pérdidas por deterioro de créditos por operaciones comerciales por 3.250, que es el 5% sobre 65.000, sobre la cartera de clientes, a la 490. A la 490 que, de nuevo, aquí la hemos cerrado, pues ahora la volvemos a abrir por 3.250, es decir, la 490, que es deterioro de valor de créditos por operaciones comerciales, que la damos de baja. Bien, pues esto sería el método de estimación global, cómo habría que proceder. A final de ejercicio, como hemos dicho, damos de alta o calculamos o estimamos la posible pérdida que podamos tener por deterioro de créditos. Durante el ejercicio pasamos a cliente de dudoso cobro o damos por pérdidas definitivas a aquellos clientes que ya hemos visto que definitivamente no vamos a cobrarlos. Y por último, a final de ejercicio, anulamos la pérdida que contabilizamos en el ejercicio anterior, que es esta de aquí, y dotamos la nueva pérdida por el importe que hemos estimado según los cálculos que hemos hecho a 31 de diciembre del ejercicio siguiente. Y así procederíamos durante todos los años. Bueno, pues vamos a ver ahora un ejemplo, pero viendo cómo funcionaría esto en el método de estimación individualizada. Bueno, como hemos dicho antes, en el método de estimación individualizada hacemos un seguimiento individualizado por cada cliente o deudor y estimamos el riesgo de insolvencia cuando lo detectemos, cuando sobre ese cliente detectemos una posible insolvencia. ¿Cuándo se hará esto? Como hemos dicho, con empresas con a lo mejor no tantos clientes y las cuantías de estos clientes pues son más significativas. Bueno, vamos a verlo con un ejemplo. En este caso, un cliente nos ha devuelto un recibo que nos debía de 3.000 euros y no lo podemos localizar. O sea, el cliente lo tenemos perdido, no sabemos dónde está. Y por tanto, de momento, por lo menos, no podemos cobrarlo y entonces, dado que ha desaparecido, decidimos considerar a este cliente de dudoso cobro. Vamos a ver cómo contabilizar esto. Bien, por un lado, como hemos dicho, se hace por un método individualizado. Es decir, teníamos un cliente que nos debía 3.000 y ahora nos va a seguir debiendo 3.000, pero en este caso, como sospechamos que no nos va a pagar, vamos a pasarlo a cliente de dudoso cobro, la cuenta 436, clientes de dudoso cobro a clientes. Es decir, pasamos este cliente que nos debía 3.000 de ser un cliente normal a ser un cliente de dudoso cobro. Y por otro lado, tenemos que dotar la posible pérdida porque tenemos sospechas de que este cliente no nos paga, entonces haremos de las 694 pérdidas por deterioro de créditos por operaciones comerciales a la 490, a la cuenta 490, que es deterioro de valor de créditos por operaciones comerciales. Bien, o sea, lo ponemos aquí con pérdidas por 3.000 y lo pasamos a la 490, esta cuenta, para reflejar la posible disminución de valor de los clientes, ya que de estos clientes sospechamos que no nos van a pagar. Bueno, entonces podrían pasar dos casos. Supongamos el caso A, que posteriormente este cliente lo localizamos y nos paga la deuda. ¿Qué pasaría en este caso? Pues bien, como este señor nos paga, por un lado tenemos que hacer de la 572 bancos a la 436, es decir, bancos a clientes de dudoso cobro por 3.000, porque este cliente nos ha pagado, entonces ya todo perfecto. Y por otro lado, tenemos que anular la posible pérdida por deterioro, que por lo que hemos visto no estaba del todo fundada, y entonces pasamos de la 490 a la 794, a la reversión de las pérdidas por deterioro de créditos por operaciones comerciales. Bien, aquí hay que decir que siempre que ese cliente ya tengamos más información de él, tanto si sabemos ya definitivamente que nos paga, como si sabemos ya definitivamente que no nos va a pagar, tenemos que anular siempre la pérdida por deterioro que habíamos contabilizado previamente. Es decir, en este caso sabemos que nos va a pagar porque nos ha ingresado el dinero en bancos. Entonces, damos de baja el cliente de uso cobro y anulamos la posible pérdida, porque esto, como hemos dicho, es una sospecha de que este cliente no nos va a pagar. Pero eso mismo tendremos que hacer también cuando el cliente no lo cobremos, como vamos a ver ahora. Supongamos el caso B, que el cliente es declarado en quiebra y por tanto lo consideramos definitivamente incobrable.
Entonces, en ese caso, también tenemos que hacer lo mismo. Es decir, en ese caso, damos de baja la sospecha de que ese cliente nos va a pagar 490,794, es decir, como este cliente ya sabemos tanto si nos paga como que no nos paga, anulamos la provisión que habíamos dotado. La cuenta 490 se anula y damos de alta la 794 que compensará a la cuenta 694. Esto es un gasto por 3.000 y esto es un ingreso por 3.000, es decir, ya nos sospechamos que este cliente no nos va a pagar. Ya sabemos definitivamente que el cliente no nos paga. Y por tanto la cuenta que ahora tenemos que utilizar es la cuenta 650, pérdidas de créditos comerciales incobrables por 3.000 a clientes de dudoso cobro. Lo damos de baja como cliente y lo pasamos todo a pérdidas del ejercicio en la cuenta 650, pérdidas de créditos comerciales incobrables. Pues bien, este sería el modelo a seguir, la forma de contabilizar las posibles pérdidas por deterioro, tanto en este caso estimación individualizada y el ejemplo que hemos visto anteriormente en estimación global. Bueno, pues esto es lo que yo os quería explicar. Recordemos un poco las cuentas. La cuenta 650, pérdidas de créditos comerciales incobrables, que esta cuenta la utilizamos cuando sabemos a ciencia cierta, con certeza, que un cliente no nos va a pagar. Utilizamos la cuenta 650, pérdidas de créditos comerciales incobrables. Y la cuenta 694, ¿cuándo la utilizábamos? Cuando sospechamos que un cliente no nos va a pagar. Cuando sospechamos, lo utilizaremos la 694. Cuando sabemos a ciencia cierta que un cliente no nos va a pagar, utilizamos la cuenta 650. Y recordemos las cuentas, los dos métodos de estimación de las pérdidas por deterioro. Estimación global, cuando tenemos muchos clientes poco significativos. Estimación individualizada, cuando podemos controlar cliente por cliente su situación para saber o tener sospechas sobre cada cliente si nos va a pagar o no nos va a pagar. Pues bien, con esto termino. Espero que os haya sido de utilidad este vídeo. Os agradecería, pues eso, si tenéis cualquier duda o cualquier consulta, me podéis consultar a través de los canales, el foro que hay en YouTube. Y si os ha gustado este vídeo, pues agradecería pues le pusierais un me gusta en YouTube y así pues contribuiréis a que más gente pueda aprender con estos videotutoriales, lo cual es mi intención. Pues nada, gracias a todos por vuestro interés y buenas tardes.